Comenzamos en unos minutos. Mientras tanto, les pedimos ahí que en el chat puedan ir contándonos, bueno, su nombre, desde qué organización vienen, desde qué lugar se conectan, para que vayamos entonces interactuando en el chat. Bienvenido Álvaro, quien nos saluda por el chat. Cuéntanos Álvaro, ¿desde dónde, desde qué lugar, qué organización? Saludamos a Sergio de la empresa Molip desde Mejillones, Paola Muñoz desde la Gobernación Marina de Antofagasta, Gino Olivares, nivel central del CEA, Álvaro Aguilar desde el Comité Ambiental de Viña del Mar, perfecto, Giselle Valenzuela, Oficina del Medio Ambiente, Municipalidad de Papúo, Sofía Leiva, de la ilustre Municipalidad de Portozuelo, región de Ñuble, maravilloso, bienvenidos todos y todas, y la invitación entonces a que nos vayan contando por el chat desde dónde se conectan, su nombre. Tenemos también a Catalina Padilla, también de la Municipalidad de Papúo, Marly Plasencia, Municipalidad de Renca, Víctor Montalva, Municipalidad de San Pedro de la Paz, bienvenido. Brandon Chávez, desde la Oficina Campesina Región de Aysén, de la Delegación Municipal de Cisnes. Perfecto. Bienvenidos entonces todos y todas. Ya tenemos más de 30 conectados, 30 participantes. Excelente. Macarena, San Vicente Tahuatahua. Rodrigo Santander desde la Universidad Autónoma Temuco. Súper, entonces tenemos ahí público diverso. Excelente. Cuando son las 11:02 y en honor a la puntualidad y a quienes ya se han conectado y nos acompañan, vamos a comenzar con nuestro webinar de consulta ciudadana sobre el anteproyecto de la revisión de la norma primaria de calidad del aire para dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Así que bienvenidos a todas y a todos. Entonces, contarles un poquito de qué se va a tratar esta jornada, que es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, estamos introduciendo y dando la bienvenida. Mi nombre es Sergio Rivas, del Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente. Luego de eso, vendrá el saludo y un poquito del contexto con respecto a la norma, al anteproyecto, de Rocío Toro, que es la jefa de División de Calidad del Aire. Una vez que Rocío ahí entonces nos dé sus palabras iniciales y de bienvenida y contexto, Germán Venegas, del Departamento de Ciudadanía, nos expondrá el contexto con respecto a esta consulta ciudadana y nos contará más detalles de cómo sigue el proceso. Luego de eso, Javier Forray, de la División Jurídica, nos hará la presentación sobre el contexto legal de este instrumento que estamos sometiendo a consulta. Una vez que Javier termine, Ivonne Moreno, del Departamento de Planes y Normas, y una de las responsables principales de este instrumento que estamos sometiendo a consulta, nos comentará más detalles entonces y nos explicará de qué se trata este anteproyecto. Y luego, para concluir las exposiciones, tendremos a Nicolás Trivelli, del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, quien nos expondrá sobre
los resultados del análisis general de impacto económico y social a GIES. Con Nicolás entonces cerramos las exposiciones y luego tenemos el espacio para las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan y que la idea es que las podamos canalizar a través del botón preguntas y respuestas que ustedes tienen en la barra horizontal abajo, acá encerradito en círculo rojo, como podemos ver en la imagen, está este botón que dice preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, los invitamos a que puedan todas sus consultas escribirlas por ahí, ¿sí? Para nosotros, quienes estamos hoy día desde el ministerio exponiendo y intentando resolver todas sus dudas y consultas, es mucho más visualmente ordenado y fácil poder ir dando respuestas a sus consultas a través de esta herramienta, preguntas y respuestas, ¿sí? Y el botón chatear, como ya lo están haciendo, la idea es que ahí puedan presentarse, decir desde dónde vienen, cualquier comentario que tengan con respecto a la presentación también lo pueden hacer ahí, pero insistimos, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor en el botón preguntas y respuestas, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ir entonces respondiendo a sus consultas, todos los que estamos acá. Y como ya se dieron cuenta, este evento está siendo grabado y por lo tanto va a estar disponible tanto en nuestro canal de YouTube del Ministerio como en el portal de Consulta Ciudadana. Durante esta reunión vamos a ir en el chat copiando los links para que ustedes puedan entonces ingresar y poder revisar todo lo relacionado con el instrumento y también puedan volver a ver este webinar. Y mientras tanto mientras se prepara Rocío, vemos que siguen entonces presentándose en el chat. Le damos la bienvenida a Pía, que nos escribe desde la región de Coquimbo. Bienvenida. ¿Quién más tenemos por ahí? Macarena, desde San Vicente Tahuatahua. Rodrigo de la Universidad Autónoma de Temuco, que ya lo habíamos saludado. Perfecto, Roberto Trincado desde Curacaví. Excelente, entonces, bienvenidos a todos y todas. Y entonces voy a dejar de compartir, recordando y haciendo el énfasis de que por favor vayan haciendo sus preguntas y consultas en el botón de preguntas y respuestas. Vemos que ya está entonces, ahí veo a Rocío Toro, la jefa de la División de Calidad del Aire, que nos va a dar entonces el saludo inicial y un poquito de contexto con este anteproyecto. Rocío, por favor, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y a todos, agradecerles que se hayan conectado a este webinar, contarles que este webinar es para hacer una difusión, ¿cierto?, en el contexto de la participación ciudadana del anteproyecto de la norma primaria de calidad de aire para óxido de nitrógeno, ¿ya? Comentarles que este anteproyecto fue aprobado en el mes de diciembre, luego publicado para dar inicio a esta participación ciudadana, que se va a extender hasta marzo de este año, proceso en el cual nosotros esperamos, por un lado, van a conocer los contenidos de este instrumento y también, obviamente, recoger todos los aportes y las observaciones para poder ciertamente mejorarlo, ¿ya? Pero contarles también que creemos que este anteproyecto que les vamos a mostrar hoy día en el transcurso de la mañana está bastante bueno y damos un importante paso respecto de la norma que hoy día está vigente. Recordemos que tenemos una norma vigente para dióxido de nitrógeno, está vigente desde el año 2003, esta es una revisión y estamos dando un paso importante al acercarnos a las guías y a las sugerencias que nos hace la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? En el caso de la norma horaria, ahí lo van a ver en detalle, pero estamos disminuyendo a la mitad el valor, y para el caso de la norma anual estamos disminuyendo casi en un 60, no casi, sino que en un 60% de su valor. O sea, es un importante avance, nos tiene muy contentos el cómo estamos presentando hoy día los contenidos de este anteproyecto. También estamos modificando los valores de los niveles de emergencia,
En el fondo es una norma, un anteproyecto que viene bastante robusto. Esperamos que no nos lleguen muchas observaciones dado eso, pero obviamente en el proceso esperamos que sí obtener el feedback de ustedes. Sin más, quiero pedirles que puedan socializar este tema con sus colegas, ¿cierto? Para que la mayor cantidad de gente pueda participar en este proceso, y además contarles que es importante que una vez que ustedes hagan observaciones, las hagan a través de la plataforma o de los medios que se establecerán y que serán explicados en las presentaciones. Para nosotros es muy importante que estas observaciones nos lleguen de la manera oficial. Por último, otra vez reiterar los agradecimientos que se hayan conectado y desear mucho éxito en la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Como dice Rocío, efectivamente la idea entonces es invitarlos y ahora Germán nos va a explicar y dar más detalles, como decía Rocío, de cómo pueden hacer sus observaciones a través del portal de Consultas Ciudadanas. Así que Germán, por favor, ahí vemos que ya estás compartiendo pantalla. Así que la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Sergio, y saludos a todos y todas los que están presentes en esta webinar. Bueno, como se ha dicho, la consulta ciudadana es el anteproyecto de revisión de la norma primaria de calidad del aire de dióxido de nitrógeno. Primero, una consulta ciudadana o una consulta pública es el mecanismo de participación, así lo vamos a entender, organizado, que busca someter a consideración a la ciudadanía o portadores de intereses durante un periodo determinado de tiempo los diversos instrumentos de política pública. La idea es, mediante diversos canales, informar, recoger sus opiniones y observaciones para ser evaluadas y ponderadas. Los objetivos son 4. Difundir, este es un mecanismo que estamos usando, recabar opiniones, observaciones que vamos a explicar en detalle cómo lo vamos a hacer. Después, las observaciones que nos lleguen formalmente. Hagamos una diferencia. En este webinar se ha dicho que vamos a recibir y vamos a responder, pero formalmente las que ingresen al sistema se ponderarán y se analizarán esas observaciones. Y lo más importante, que es un elemento muy clave, nosotros tenemos la obligación de generar respuestas, y esas respuestas divulgarlas a ustedes, a los que hicieron la observación formal, señalarles los mecanismos cómo se hicieron, cómo se respondieron a esas respuestas. La consulta tiene una etapa de diseño, una etapa de ejecución, que es la que el cual nos encontramos. Posteriormente, terminada la etapa de ejecución, viene el tema de respuestas, análisis de respuestas y observaciones, y después la difusión de resultados. La difusión de resultados es un proceso simple, donde simplemente una vez que el Ministerio consolida y publicamos la respuesta, les avisamos a los correos electrónicos con los cuales ustedes hicieron la observación, le avisamos de que la respuesta está publicada, y ahí pueden ver si están reflejadas, pueden revisar si corresponden o no, si quedan satisfechos o no frente a las preguntas realizadas. Este proceso se inició el 19 de diciembre del año pasado y termina el 14 de marzo de este año. Ese es el periodo máximo para realizar estas observaciones. El método más tradicional que usamos es a través de ese consultasiudadana.mma.gov.cl. Uno entra directamente ahí. Nosotros vamos a estar publicando en el chat el link correspondiente directamente a la consulta en esa plataforma electrónica, y ahí uno entra e ingresa a mirar todo el proceso que está. También hay una segunda modalidad, que es la modalidad papel. Hay gente que todavía le gusta el papel, que a través de las secretarías regionales ministeriales del país uno puede obtener ese formulario, y ese formulario que se encuentra en una foto, y en ese formulario, con los antecedentes que se pide, se ingresa por parte, y también es una observación que nosotros tenemos que considerar. Y la tercera modalidad, que son actividades presenciales. La respuesta a las actividades presenciales se responden las que se pueden, pero no son respondidas formalmente, a diferencia de las que ingresan por plataforma electrónica. Eso es importante saberlo. Pasos para seguir. Uno entra a consulta ciudadana, ve la consulta, en este momento hay 3, ve la consulta correspondiente,
y ahí inmediatamente uno ve, elige la consulta y ahí puede revisar el documento en consulta y puede revisar los antecedentes que se encuentran en esa consulta, si le quieren echar una mirada. Como señaló también Sergio, este webinar y las presentaciones van a quedar subidas ahí para que ustedes la puedan revisar, la puedan mirar y si tienen alguna duda. Ahí uno puede realizar una observación donde dice ingresar observación, esto está textual como está en el sistema, y uno los puede ingresar de 3 modalidades, como persona jurídica, una institución, una empresa, como persona natural o como una organización sin personalidad jurídica, pero que se considera organización, cualquiera la modalidad. La utilización es clave única, sin clave única se les va a pedir el carnet de identidad, algunos antecedentes básicos que quedan especialmente para poder hacer el proceso después de entregarles la información. Una vez registrada la información, uno puede, uno va a recibir, si fueron correctamente observados, aparecerá un mensaje, observación enviada exitosamente. El responsable de la observación de revisarlo soy yo. De repente ya me ha tocado personas que hicieron comentarios ilegibles, que las declaré nulo porque no se entendía nada, no dijeron nada. Entonces eso es importante. La observación va a ser, van a recibir un link donde dice observación enviada exitosamente, simplemente se ve la pertinencia que tiene que ver con la consulta realizada. Y lo mismo modo que a más tardar 24 horas después de realizada la observación va a quedar plasmada en la pantalla y va a poder quedar a la vista de todas las personas. El tema de difusión está considerado, esta reunión, está considerado este taller solamente si hay interés y demanda por parte de agrupaciones, se va a poder realizar, pero esta es la idea simplemente. La idea es hacer esta reunión y poder estar atento a las consultas y a las preguntas que ustedes realicen por esta vía. Esa sería mi presentación, Sergio. Súper, Germán, muchas gracias, clarísimo. Entonces, como todos ustedes pueden realizar sus observaciones, consultas con respecto al anteproyecto. Acabamos de publicar en el chat el enlace, el link al portal de consulta ciudadana, y ahí ustedes pueden revisar todo lo relativo al anteproyecto, como el anteproyecto mismo que se está sometiendo a consulta. Ahí lo pueden descargar. Y pueden hacer las observaciones en todo momento. Por ahí nos preguntaban 24/7. El portal está disponible para que ustedes puedan realizar sus observaciones. Mientras Javier se va preparando, vamos a darle la bienvenida a las últimas personas que se han ido incorporando. Carlos Valencia, de la agrupación Galli, desde Puerto Montt. Patricia Pérez, del Comité Ambiental Comunal de Renca. ¿Quién más? Marly Canales, también del Comité Comunal de Renca. A todos ustedes, entonces, bienvenidos y bienvenida. Y volvemos a hacer el énfasis en que nos pueden hacer sus preguntas. Por favor, hacerlas con el botón preguntas y respuestas que está en la barra horizontal abajo. ¿Ya? Nosotros vamos a ir intentando responder todas sus consultas a través de ese medio, y la invitación es que en el chat puedan contarnos entonces desde dónde se conectan, qué organización, etc. Y le damos el pase ahora a Javier Forray, de la División Jurídica, quien nos va a dar un poco de contexto legal sobre este anteproyecto que se está sometiendo a la consulta ciudadana. Javier, adelante, la palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la introducción. Voy a intentar de ser breve en esta revisión del marco normativo para la elaboración de la norma de dióxido de nitrógeno, sobre todo porque evidentemente el marco normativo es bastante complejo, pero lo que me interesa un poco en esta revisión es que ustedes se puedan situar normativamente dónde nos encontramos. ¿Y por qué esto es importante? Porque como ya revisamos anteriormente, estamos en un proceso de participación ciudadana que está abierto, que nosotros vamos a recibir sus comentarios, sugerencias, etc. Y es importante que ustedes, a través de un poco el marco normativo,
entiendan y puedan tener todas las herramientas a la mano para efectos de poder hacer una adecuada participación ciudadana. Nos ha pasado muchas veces en otro tipo de instrumentos en que nos llegan, ¿cómo se llama?, propuestas súper bien intencionadas, pero que no tienen que ver o con el contaminante o el elemento que estamos regulando, o con el instrumento de gestión ambiental que estamos aplicando. Por lo tanto, por eso para mí es súper importante que ustedes puedan comprender, así súper brevemente y muy generalmente, el marco normativo por el cual nosotros estamos dictando esta norma primaria de calidad ambiental. Y para eso vamos a hacer un breve repaso respecto a la institucionalidad ambiental vigente, que nos acostumbrábamos a decir la nueva institucionalidad ambiental, pero ya tiene 12 años de recorrido. Vamos a ver ciertos instrumentos de gestión ambiental que están contenidos en la ley 19.300. Vamos a ver en particular un poco respecto de las normas de calidad. Vamos a descubrir que existen tanto normas primarias como normas secundarias, y vamos a ver sucintamente su diferencia. Quiero mostrarles un poco el procedimiento de dictación de las normas. Vamos a ver si podemos revisar un poco el contenido de las normas, cómo las podemos revisar, y algo que yo llamo esta triada ambiental, que me gustaría que ustedes se quedaran con esta percepción en su cabeza al final de la presentación, que tiene que ver con la dictación de las normas, la dictación de una zona saturada o latente, y los planes de prevención o descontaminación. Así que vamos con ello. Ahí sí. Como les hablaba, la nueva institucionalidad ambiental está compuesta hoy día por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y también los tribunales ambientales. ¿Por qué es importante hablarles de esto? Porque nosotros como ministerio somos los encargados de hacer la política y la regulación, y dentro de esta política y regulación están contenidas las normas de calidad, las normas de emisión, los planes, etcétera, ¿no? Y es importante también que ustedes conozcan este organigrama, porque la Superintendencia del Medio Ambiente es el órgano encargado de la fiscalización, de darle seguimiento a esta regulación ambiental. Por lo tanto, el día de mañana, si es que hay algún cierto incumplimiento de algún instrumento de gestión ambiental, es la Superintendencia quien va a fiscalizar, ¿no? Entonces las denuncias, todo lo que tenga que ver con fiscalización, sanciones, pero sobre todo las denuncias, que para ustedes pueden ser importantes, tienen que ser dirigidas a la Superintendencia del Medio Ambiente y no al Ministerio, que nosotros no nos encargamos de eso, ¿no? Por otro lado está el Servicio de Evaluación Ambiental, que hoy día está súper en boga. Por ejemplo, el servicio que se encarga de administrar el CIA y evaluar los proyectos de inversión, etc. Y por último, los tribunales ambientales, que es súper importante también que lo tengan en cuenta, porque si bien a nosotros no nos gustaría lo que yo les voy a contar, pero usted se puede reclamar de los instrumentos de gestión ambiental ante los tribunales ambientales. Por lo tanto, el decreto que el día de mañana nosotros saquemos, que estipule la norma ya definitiva y la aprobación de la norma de dióxido de nitrógeno, podría ser reclamable ante los tribunales ambientales. Por eso quiero que se queden con este breve esquema. Respecto a los instrumentos de gestión ambiental que contempla la ley 19.300, hay varios de ellos: educación ambiental, el referido ya sistema de evaluación de impacto ambiental, las normas de emisión, las normas de calidad, que yo ya les adelanté que existen de dos tipos, primarias y secundarias. Ya vamos a ver la diferencia entre ellas, los planes de manejo, prevención o descontaminación, la evaluación ambiental estratégica. La participación ciudadana también es un instrumento de gestión ambiental súper importante contenido en la ley, y además el acceso a la información ambiental, que bueno, hoy día está súper en boga también por el acuerdo de Escazú, la ratificación del acuerdo de Escazú. Respecto de las normas calidad, ya se los adelanté, existen primarias y secundarias. Como vieron al inicio del webinar, lo que nosotros hoy día estamos regulando es la norma primaria de calidad ambiental de dióxido de nitrógeno, y no estamos regulando una norma secundaria. ¿Cuáles son las diferencias? La norma primaria es aquella que establece niveles de contaminación sobre los cuales se entiende que hay un riesgo para la vida o salud de la población, a diferencia de las normas de calidad secundaria, que establecen estos mismos niveles de contaminación,
pero sobre los cuales se entienden que hay un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Entonces, evidentemente, aquí estamos regulando si es una norma primaria o una norma secundaria, cuestiones completamente distintas. Y es súper importante que ustedes los tengan en consideración, porque si el día de mañana ustedes ingresan una consulta ciudadana respecto de este proceso, que diga, oigan, me parece súper bien la norma que ustedes están haciendo, pero ¿cómo afecta el dióxido de nitrógeno a las especies, a los animales, etcétera? Bueno, nosotros no estamos normando dióxido de nitrógeno en virtud de la protección y conservación del medio ambiente, sino que en virtud de la vida y la salud de la población. Por lo tanto, es súper importante que tengan ustedes en vista esta diferencia. Existe un reglamento que norma el proceso de la dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión, de calidad en general, ¿no? Tanto primarias como secundarias, y esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es el decreto 38 del año 2012, lo pueden revisar en la Biblioteca del Congreso Nacional, y ahí van a tener a mano todos los elementos necesarios para también poder estudiar un poco respecto a la norma, y evidentemente hacer las consultas pertinentes en el proceso de consulta pública. Cuestión súper interesante, el procedimiento para la elaboración de estas normas de calidad y de emisión. Es un procedimiento evidentemente reglado por este reglamento, y que es en común tanto para las normas primarias, secundarias y para las normas de emisión. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir aquí es que existe un programa de regulación ambiental que lo dicta el Ministerio del Medio Ambiente, donde se establecen las prioridades programáticas que tiene el Ministerio respecto de políticas, planes, programas, dictación de normas y otros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Después de eso, evidentemente si la norma está contenida ahí, bueno, vamos a darle inicio a estos procesos de elaboración o de revisión, y esos procesos se inician con la elaboración de un anteproyecto que tiene un plazo de 12 meses, que evidentemente se inicia con una resolución de inicio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y me parece súper importante que ustedes, respecto a esta resolución de inicio, sepan que la resolución contiene y señala los contaminantes a normar. O sea, en la resolución de inicio ustedes van a ver qué tipo de contaminantes norma, y esto también es súper importante para efectos de la consulta y todo el proceso de acompañamiento ciudadano de la elaboración de normas, ver qué tipo de contaminante estamos normando, evidentemente para hacer las consultas pertinentes respecto de ese contaminante y no otros, ¿no? Con la elaboración del anteproyecto y durante estos 12 meses, que son ampliables, esto también es importante señalarlo, se van a crear comités operativos ampliados, se apertura un expediente público donde ustedes pueden revisar todos los documentos respecto a la elaboración del anteproyecto, se elaborarán estudios técnicos y científicos para la elaboración del anteproyecto, hay una etapa de recepción de antecedentes que dura 3 meses y, desde que se dicta la resolución de inicio, se elabora el AGIES, que va a hablar después Nico de él en detalle, y por último se termina con una resolución de aprobación del anteproyecto, que es justo la etapa en que estamos nosotros, resolución de aprobación que abre el proceso de consulta pública, consulta ciudadana, consultas a consejos, etcétera, que son, como ya se mencionó anteriormente, 60 días hábiles. Entonces tenemos hasta marzo para elaborar todas las consultas que ustedes quieran, ¿no? Posteriormente, cuando ya pasemos este proceso, vamos a hacer la elaboración del proyecto definitivo. Para eso el Ministerio tiene 120 días. Si el proyecto se elabora sin ningún contratiempo, va a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Si el Consejo aprueba, en este caso la revisión de la norma de dióxido de nitrógeno, se firma por los ministros respectivos, va a la firma del Presidente de la República, y posteriormente a la toma de razón de la Contraloría General de la República, y ya cuando está todo listo, todo zanjado, se publica la nueva norma en el Diario Oficial, y es desde ese momento en que entra en vigencia
la nueva normativa sobre dióxido de nitrógeno. Como les anticipé anteriormente, en este esquema de la institucional ambiental, existe una instancia de reclamación ante los tribunales ambientales, entonces para que también lo tengan en cuenta. Revisión de las normas, esto también es importante porque estamos en un proceso de revisión. ¿Cómo se revisan las normas? O bien, ¿cada cuánto se revisan las normas? Antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático, las normas, el Ministerio las tenía que revisar cada 5 años. Con la entrada en vigencia de esta norma, el plazo se disminuyó a 4 años, ¿ok? Pero además, dentro de estos 4 años, si es que el Ministerio del Medio Ambiente estima que hay una necesidad de readecuación de la norma, o bien si hay algún ministerio sectorial, por ejemplo el Ministerio de Salud, que también encuentra que hay que readecuar la normativa, se puede hacer antes, ¿no? Se puede hacer antes. Y además, súper interesante, las personas comunes y silvestres, cualquier persona, la sociedad civil, etcétera, puede presentar por escrito un escrito dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, fundado en estudios científicos, económicos u otros, con la necesidad de revisar la norma. Eso también puede existir. También interesante para que ustedes lo tengan en consideración. Aquí hay mucho texto, no creo que se me pierdan. El contenido de las normas primarias de calidad ambiental va a regular en definitiva 3 cosas: valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos que pueden estar elementos, compuestos, sustancias, derivados, etcétera, o la combinación de ellos en el ambiente para efectos de fijar un límite, y cuando corresponda también se puedan fijar los valores críticos que determinen situaciones de emergencia ambiental, que me imagino que ustedes lo han escuchado, típico en los noticieros en la mañana o los matinales, que se dice hoy día hay preemergencia ambiental, hoy día hay emergencia ambiental. Bueno, todo eso también, y esos valores se pueden determinar con las normas primarias de calidad ambiental, y por supuesto también las norman, valga la redundancia, los protocolos, procedimientos, métodos de medición, análisis para determinar el cumplimiento de la normativa, que serán establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto no se mareen, porque más adelante van a ver el contenido en particular de la norma y es un poco más fácil de quedarse con esa idea. Después, con esto ya me queda poquito para cerrar. Esto, como vimos anteriormente, es otra declaración, es otro instrumento de gestión ambiental, que son las declaraciones de zona latente o saturada. Y esto tiene que ver la latencia o la saturación cuando en la medición que se hace respecto de la norma, en este caso de la norma de dióxido de nitrógeno, la medición de la concentración de los contaminantes se sitúa entre el 80% y el 100% del valor respectivo de la norma, nos vamos a encontrar con que estamos en una zona latente, ¿ok? Y si aquella medición ocurre que estamos en una situación en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas, vamos a estar frente a un escenario de saturación. Por lo tanto, fijamos la norma de dióxido de nitrógeno, los valores, y con eso vamos a empezar a monitorear si es que estamos dentro de una zona latente o saturada. Ojalá nunca lo estemos, pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque después viene otro instrumento de gestión ambiental, que son los planes de prevención de descontaminación. Por lo tanto, si estamos dentro de una zona latente, vamos a dictar un plan de prevención, que en definitiva es un instrumento de gestión ambiental, como ya lo habíamos mencionado, que a través de la implementación de ciertas medidas, acciones, etcétera, tiene por finalidad evitar que se supere una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, puede ser cualquiera de las dos. Y por otra parte, el plan de descontaminación, que es un instrumento también de gestión ambiental, que va a buscar medidas y acciones que tienen por la finalidad recuperar los niveles señalados en la norma. Acuérdense que la saturación dijimos que está superado, entonces el plan de descontaminación lo que quiere hacer es bajar esa saturación y volver a los niveles que están señalados en la normativa, como en este caso la normativa de dióxido de nitrógeno. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí se da lo que yo intento de denominar como la triada ambiental, ¿no? En que está la norma de calidad que fija los parámetros
fija los niveles de concentración de los distintos elementos en el ambiente, que si están dentro del 80 y el 100% entramos a una zona latente, o que si están superadas a una zona saturada, y con eso cerramos el círculo con un plan de prevención, lo dijimos para la zona latente, o descontaminación para la zona saturada. Entonces es importante que se imaginen esta triada ambiental, y sobre todo por la prevención que yo les decía en un principio, ¿no? Porque si la norma de calidad es sobre dióxido de nitrógeno, la declaración de zona es sobre dióxido de nitrógeno, el plan de prevención de descontaminación va a ser sobre dióxido de nitrógeno y no sobre otro contaminante u otro elemento. Eso también es súper importante para que lo tengan en mente. Y con esta última idea cierro la presentación, espero que les haya quedado claro. Un poco ambicioso en 10-15 minutos intentar hablar de todo el marco normativo, pero evidentemente pueden ir dejando ahí sus preguntas y con gusto voy, intentando de responderlas. Eso por mi parte. Buenísima, Javier, muchas gracias. Todo súper claro. Gracias también ahí por ceñirte al tiempo. Sabemos que es difícil en tan poco tiempo explicar ahí toda la normativa, así que se agradece mucho tu esfuerzo. Efectivamente ya vamos recibiendo las primeras preguntas. Hacemos el énfasis, por favor, de consultarnos todo lo que ustedes quieran en el botón de preguntas y respuestas, y ahí nosotros entonces intentaremos ir dando y contestando a todos los que ustedes nos consultan. Y saludamos ahí a las últimas personas que se han ido conectando: Marcela Jofré de suyaico.cl, Bárbara Montesino de la ilustre Municipalidad de San Felipe. Así que bienvenidos a todos y todas. Estamos muy contentos porque ya tenemos más de 80 participantes, así que excelente. Ya vemos la presentación de Ivonne Moreno, del Departamento de Planes y Normas, de la División de Calidad del Aire de nuestro ministerio, y una de las principales responsables entonces del instrumento en sí. Así que, Ivonne, gracias, y adelante, la palabra es toda tuya. ¿Se escucha? ¿Sí? Te escuchamos perfecto. Primero, buenos días a todos y gracias por conectarse a este webinar del anteproyecto de la revisión de la norma primaria de calidad del aire para dióxido de nitrógeno. Hacerles un resumen. Disculpen. Ahora sí. Primero, hacer un resumen de los hitos del anteproyecto. Javier les contó cómo se hacía esta revisión, y primero mencionar que este anteproyecto se inició el proceso durante el 2019, a fines del 2019, ¿ya? Y finalizó con la resolución del anteproyecto que corresponde al 7 de diciembre y dio inicio a la consulta pública, ¿ya? Durante este proceso se conformó durante el 2020 el comité operativo que estaba constituido por los representantes de los ministerios y servicios y organismos del Estado competentes en la materia, en el cual estaba Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, entre otros, ¿ya? Y también esta revisión contó con 2 estudios, uno en el año 2016 y otro en el año 2020, específicamente este es el estudio en el cual se avanzaron los últimos antecedentes para determinar esta revisión normativa, y los antecedentes están en el link de acá abajo, donde link del expediente público, donde pueden revisar todos los antecedentes de este proceso. Primero, diferenciar o mencionar nuevamente esta diferenciación que hay respecto a las normas de calidad ambiental versus las normas de emisión. Si alguno no logró identificar, es un poco que las normas de calidad se miden en el aire, en el agua, en los sedimentos, ¿ya? Y existen estas normas primarias y secundarias según el objetivo de protección. La primaria, entonces,
evalúa los efectos en salud, y la secundaria tiene el objetivo de protección, que es los recursos naturales o el medio ambiente, ¿ya? Y por otro lado tenemos las normas de emisión, que son, indican un límite del contaminante, y entonces ahí se miden en una chimenea, en una descarga, y tienen, pueden ser de dos tipos. Estas normas de emisión pueden estar contenidas en un plan de descontaminación, o una norma de emisión en un cierto sector o en una cierta localidad, o a nivel nacional. Nosotros estamos en una norma de calidad primaria, ¿ya? Que el objetivo es la protección a la salud de las personas. Y entonces estas normas primarias, es lo que dijo Javier, no, tenemos que establecer concentraciones, y lo más importante aquí es que esta norma se dicta mediante decreto supremo que lleva la firma del Ministerio del Medio Ambiente, pero también del Ministerio de Salud, ¿ya? Y empieza a ser vigente cuando se publica en el Diario Oficial, pero también hay que tener presente que la norma primaria tiene una aplicación en todo el territorio nacional de la República. Así que protege a todas las personas dentro de nuestro país. ¿Qué debe contener? Tenemos que tener los valores de las concentraciones, ¿ya? Que requiere esta norma de calidad. Cuando corresponda, requiere los valores críticos que determinan las situaciones de emergencia, tiene que mencionar la entrada en vigencia y establecer cuándo se termina o cuándo se entiende porque este valor normativo se va a considerar sobrepasado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que se verifica donde existen asentamientos humanos, ¿ya? O en medios cuyo uso previsto afecte directa e indirectamente a la salud de la población. Finalmente, recordar que los protocolos, tanto los protocolos como los procedimientos, los métodos de medición y los análisis son establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Y para ello ellos establecen resoluciones. Ahora, ¿qué es el dióxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno es una molécula inorgánica compuesta por nitrógeno y átomos, cuyos enlaces tienen dos estructuras resonantes, ¿ya? ¿Qué efectos en salud tiene? El dióxido de nitrógeno es tóxico, con efectos importantes en la salud, que puede irritar los pulmones y disminuir la función pulmonar. Los individuos con enfermedades como el asma o bronquitis son especialmente sensibles, y también los niños y los adultos mayores. Existe también evidencia, la última revisión de la OMS muestra que también existe evidencia de daño cardiovascular y otros tipos de efectos sistémicos, tales como depresión, partos prematuros y bajo peso en el nacimiento, y diabetes. Están asociados también, o se ha identificado una vinculación del dióxido de nitrógeno con estas enfermedades. Ahora, es un gas tóxico y uno lo puede observar por un color marrón amarillento en los días de alta contaminación o en los meses de invierno. Uno puede observar esto a lo lejos, ¿sí? Que existe, hay contaminación por dióxido de nitrógeno. Ahora, voy a tratar de explicar un poco para que quede claro de lo que estamos y cómo se está haciendo esta revisión. En estos momentos nosotros tenemos una norma de calidad del aire, ¿ya? Que se encuentra vigente, pero también tenemos este proceso parte, digamos, debido a que tenemos ciertas fuentes de emisión, ¿ya? Fuentes de emisión que puede ser como el tráfico de transporte, la producción de energía, la calefacción, la industria, todo eso son fuentes de emisión, ¿ya? Este gráfico es en general, pero estas fuentes de emisión liberan contaminantes, y en los contaminantes tenemos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los primarios se generan directamente
desde los focos emisores, que puede ser el bus, la casa, la industria, ¿ya? Y estos se emiten a la atmósfera por diferentes procesos o por reacciones químicas, difusión, dispersión, y de reacciones químicas tenemos que se pueden ir formando en la atmósfera contaminantes que son secundarios, ¿ya? Y esto hay que tenerlo presente porque en el NO2 vamos a tener, el NO2 sufre cambios en la atmósfera, después de que es emitido por estas fuentes de emisión, ¿ya? Y sufren difusión, dispersión, reacciones químicas, y entonces aquí nosotros lo respiramos en la ignición, y nosotros establecemos normas de calidad del aire, que son un acuerdo de la sociedad, y donde se establece la concentración de estos contaminantes en un punto determinado como consecuencia de estas tasas de emisión, así como los fenómenos de difusión, dispersión de las reacciones químicas. Por lo tanto, tenemos una variabilidad y por lo tanto, si bien hay fuentes de emisión en diferentes ciudades, comunas, la difusión, la dispersión y las reacciones químicas propias del lugar van a generar una emisión y una cierta calidad del aire que se mide en una estación de monitoreo. Y nosotros estamos en esta norma primaria que afecta la salud de la población, ¿ya? Y los otros, las secundarias, que se pueden observar sus efectos en los ecosistemas y los materiales, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros tenemos fuentes de emisión en el caso de NO2, que es el tráfico y el transporte, ¿ya? Y cerca del 27-28% corresponde a las emisiones vehiculares para el caso de NO2, y las fuentes industriales de producción de energía y de industria tienen que ver con un 57%. El resto viene 7% de la calefacción, y entonces todo esto se dispersa, pero tenemos un efecto que observamos en la calidad del aire en diferentes ciudades. Importante mencionar aquí que tenemos dos partes, dos cosas importantes también respecto a las reacciones en la atmósfera que tiene el dióxido de nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno es parte del aire que nosotros respiramos. El 80% del aire corresponde a nitrógeno del aire. Cuando se produce un proceso de combustión, ¿ya? Entonces nitrógeno se oxida y forma un monóxido que es emitido al aire, y también dióxido de nitrógeno. Estos reaccionan en el aire y se los muestra ahí, es complejo, pero tenemos diferentes fuentes de emisión que van reaccionando y entonces se produce, y es lo que nosotros estamos midiendo después en una estación de calidad del aire, que es el dióxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué es importante aquí mencionar? Entonces, dos partes. Primero es que el dióxido de nitrógeno se produce por fuentes móviles y estacionarias, y también por la acción de la luz ultravioleta, se fragmentan formando ozono también. Y por lo tanto aquí tenemos un ejemplo del gráfico en que tenemos las emisiones la concentración horaria de dióxido de nitrógeno, y después tenemos pic de ozono, ¿ya? Debido a esta vinculación que existe entre el dióxido de nitrógeno y el ozono. Por lo tanto, que también es un contaminante normado. Y por otro lado también tenemos una vinculación que tiene que ver con que se indica que el dióxido de nitrógeno es precursor del MP secundario. Por estas reacciones secundarias que hay en la atmósfera, cuando se emite el dióxido de nitrógeno y el monóxido que se reacciona y forma dióxido de nitrógeno, se forma un MP secundario que también forma parte y se mide en estaciones de calidad del aire, ¿ya? Lo menciono estos dos puntos porque después van a estar vinculados también con nuestra normativa. También, por otro lado, tenemos que en esta triada que hablaba Javier, tenemos
normas de calidad del aire que en este momento las estamos revisando. Tenemos una vigente, pero también en esta triada tenemos diferentes instrumentos de gestión ambiental que van vinculando o que van regulando el NO2. ¿Ya? Existen normas de emisión para fuentes puntuales, o sea, ciertas fuentes, normas técnicas, los planes de descontaminación y el impuesto verde. Todos estos instrumentos de gestión ambiental regulan las actividades económicas de los transportes, de las industrias o de la calefacción. Y esto van haciendo ciertas reducciones de las emisiones de los contaminantes que después son dispersados y que son medidos en las normas de calidad del aire. Entonces, pues, es importante mencionar esta vinculación que existe, porque para entender después cómo se hizo esta revisión y cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo y lo que estamos regulando en esta norma primaria de calidad del aire. Entonces, en el tiempo, en el 2003, se publicó una norma de calidad de aire del dióxido de nitrógeno, y en ese tiempo solamente Chile contaba con 5 planes de descontaminación más el plan de la región metropolitana. Actualmente cuenta con 21 planes de descontaminación y de prevención, ¿ya? Donde el foco de reducción principalmente es material particulado MP10 y 2,5. Recuerden que los 2,5, el dióxido de nitrógeno es precursor del 2,5 también. Y entonces, desde el 2010 también se han definido estrategias que consideraron indirectamente una relación con la emisión y la regulación de los gases precursores de 2,5, tales como el dióxido de nitrógeno. Entonces, estos instrumentos han ido avanzando en el tiempo, y también tenemos normas de calidad que regularon también no solo otros contaminantes, sino que también fueron regulando el óxido de nitrógeno, y por lo tanto tenemos en estos momentos una norma vigente de centrales termoeléctricas que está en revisión, una norma de emisión de grupos electrógenos, normas de emisión de contaminantes aplicables a la maquinaria fuera de ruta, normas de vehículos motorizados medianos, normas de emisión de livianos y otras normas, entre otras, importantes que han ido regulando otros contaminantes y también la emisión del dióxido de nitrógeno. ¿Y por qué es importante ir mencionando esto? Porque hemos ido observando en el tiempo, aquí podemos ver diferentes resultados y la escala de los resultados del monitoreo en las estaciones de calidad del aire, ¿ya? Nuestra norma vigente es de 400, ¿ya? Tenemos como referencia el estándar OMS, indicar que este es un promedio trianual del percentil 99 de los máximos diarios de concentración de una hora, que esta es la norma vigente, es lo que está en rojito, y la norma propuesta por el estándar OMS 2005 y que fue ratificado en el 2021, es un valor de 200, ¿ya? Aquí podemos observar que nuestra norma es muy laxa, la norma vigente es demasiado laxa, y tenemos, y nuestro interés es reducir esta brecha que tenemos. Por otro lado, también tenemos a nivel como promedio trianual de la concentración anual, ¿ya? Es que tenemos estos resultados en las mediciones en las estaciones de calidad del aire a nivel de país. Este fue un estudio que fue realizado en el 2020 y tiene información de 2019 hacia atrás, pero podemos observar también que el valor en rojo, entonces tenemos que nuestra norma anual, o sea, el valor de norma anual es también demasiado laxo, y podemos observar el valor propuesto de estándar OMS, que es el que está aquí, que es del 2005, pero durante nuestro proceso de revisión de esta normativa, la OMS dictó una nueva guía de calidad del aire en septiembre del 2021 y estableció no solo este valor, sino que hizo reducciones y lo dejó a un estándar también en 10 microgramos. Tenemos este cambio, sigue este estándar vigente como un nivel intermedio de la OMS, y va invitando a la OMS a que los países vayan y establezcan estos niveles donde
le orienta a los países, recomienda a los países ir reduciendo su contaminación y va estableciendo escalones para ir avanzando en las revisiones y en la dictación de las normas de calidad. Porque ya se dieron cuenta que en realidad no es solo un conjunto de establecer un valor de norma de calidad, sino que va vinculado también a otros instrumentos de gestión y otras normas entre medios, digamos, que van aportando. Ahora, ¿cuál es la distribución a nivel mundial respecto a nivel la regulación para norma anual del dióxido de nitrógeno? Aquí podemos ver, esto es de un estudio que se hizo en el 2017, que tiene que ver con, no hay más actualizado, así que esto es lo que hay, respecto a la regulación a nivel, es más gráfico, para observar cuáles son la regulación o los valores que hay a nivel mundial, donde el cual nosotros aparecemos en naranjo porque nuestro valor está en estos rangos y los queremos ir mejorando para llegar a los niveles que están en verdecito. Y ahí es donde vamos a ir avanzando. Los países, respecto a los países a nivel con regulación, a nivel mundial, esto es muy técnico, pero solo para mencionarles un poco, están los datos, que el estudio hace una revisión de los 195 países, de los cuales 25 no cuentan con información, 85 países cuentan con regulación para el dióxido de nitrógeno. Este es el detalle en los diferentes continentes y regiones en las que está separado el estudio, y podemos observar que a nivel valor anual existe más consenso respecto a los datos y respecto a las regulaciones a nivel mundial. En el valor horario también existen marcados o está marcado cuáles han sido las preferencias o cuál ha sido la regulación o cómo han ido avanzando los países, y el de 24 que hay una dispersión un poco de los valores. ¿Por qué? Porque ahora les voy a presentar cuál es nuestro anteproyecto. El anteproyecto, la norma primaria de calidad para dióxido de nitrógeno, inicialmente la primera norma es del año 78, que es una resolución, ¿ya? Y donde se estableció solamente un valor anual y no estableció niveles horarios ni niveles de emergencia. En la revisión que se hizo y en la norma vigente del año 2003, que es el Decreto Supremo 114, estableció un valor horario. El valor horario protege de los efectos agudos, un valor de 400, y el valor anual de 100, que hace una protección sobre los efectos crónicos. Y estableció valores de niveles de emergencia, ¿ya? El valor nuevo propuesto para esta regulación de este anteproyecto es establecer el valor 200, que es el valor guía de la OMS, y establecer 40 como nivel intermedio del el valor objetivo de la guía de la OMS. Y estamos proponiendo modificar también los valores de niveles de emergencia, ¿ya? Esta es un avance importante y también está vinculado con otra parte que tiene que ver con los niveles de emergencia, que era la otra parte que tiene que tener una norma de calidad, ¿ya? Los niveles de emergencia son niveles que se establecen en la normativa y que van a actuar cuando exista un plan de descontaminación vigente en una zona, ¿ya? Y va a proteger a nivel horario. En el plan de descontaminación se establecen, nosotros tenemos estos niveles de emergencia, que es para calificar la calidad del aire e ir anticipando. En otros países califican estos como peligroso, crítico, malo, regular y bueno. Y podemos observar entonces Estados Unidos, China, México, Colombia como ejemplo, que establecen estos valores, pero son solo para informarle a la comunidad, ¿ya? No gatilla ninguna acción por parte del Estado respecto de estos valores. En nuestra regulación nosotros, sin embargo, establecemos
lo que se llama y que mencionó Javier, que tiene que ver con la alerta, preemergencia y emergencia, que generalmente se da, o uno lo tiene en la conciencia, por el plan de la región metropolitana de respecto al 2,5, y en dentro del plan, para estos niveles, se establecen medidas, se tienen que establecer medidas en las cuales la industria y el Estado tienen que generar acciones para alertar a la población, y también medidas para reducir los contaminantes en el caso que estemos llegando a estos niveles. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, esa es la importancia que tiene estos niveles de emergencia, y como ustedes pueden observar, estos son los valores de Chile, donde estábamos súper laxos, o sea, donde el valor malo incluso superaba a los valores críticos de los otros países. Y ahora estamos en nuestra propuesta, este es el valor de propuesta de anteproyecto, que es partir desde 500 este valor, ya, y ir separando estos rangos, y quedaríamos mucho más estrictos para tomar estas medidas de emergencia. Los valores son los siguientes, por lo que el valor de la USEPA, que es el que están anteriormente como referencia, y esta es la norma actual, y estos son los nuevos valores de emergencia que propone este anteproyecto. Entre 500 y 800, 800 preemergencia y 1400 o superior la emergencia. ¿Ya? Aclarar que esto va a estar contenido dentro el objetivo de definir el nivel de emergencia. Se podrá utilizar las concentraciones de 1 hora de dióxido de nitrógeno medida en alguna de las estaciones calificadas como MRPG, o aplicar alguna metodología de pronóstico contenida dentro de un plan de descontaminación para activar estos niveles de emergencia. Finalmente, otros temas que se tienen que mencionar, que menciona el anteproyecto, es respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente es quien califica una estación de monitoreo como de estación monitora de representatividad poblacional para gases para NO2. También la Superintendencia establece las metodologías de medición y las metodologías que se utilizarán en las estaciones, y esto también se establece por resolución. La Superintendencia también tiene la labor de fiscalizar esta norma y evaluar el cumplimiento normativo de estos valores que se están proponiendo. También se coloca en este anteproyecto que la Superintendencia informará el cumplimiento al Ministerio de esta normativa de calidad. Por otro lado, los propietarios de las estaciones calificadas como MRPG deberán seguir reportando a la SMA. Esto es una norma vigente, así que los protocolos y todo el sistema está funcionando. El Ministerio del Medio Ambiente también, con el fin de proteger, o sea, de poner en conocimiento a la ciudadanía de forma rápida y transparente, publicará los datos de las concentraciones de calidad recibidas en línea en las estaciones calificadas como MRPG, en un sistema que es de información público y de libre acceso y disponible en línea. Esto actualmente está vigente, no lo puse, pero es la página del Cinca.cl. ¿Ya? También, por otro lado, se establece en esta regulación, esta norma primaria, que el MMA podrá incluir medidas de reducción de emisiones cuando el dióxido de nitrógeno fuese precursor de otro contaminante normado en planes de descontaminación y o de prevención. Esto significa que si en una zona se declara una zona latente o saturada por material por MP 2,5, dado que el NO2 es precursor del material particulado, entonces podrían normarse fuentes de emisión que tienen que ver para reducir también la emisión del dióxido de nitrógeno. Y esa es la vinculación entonces que trae hacia atrás debido a que es un precursor. Y finalmente, que la vigencia, reiterar que la vigencia de esta norma es cuando se publica en el diario oficial. ¿Ya? Así que
Eso, preguntas. Súper. Muchas gracias, Ivonne. Clarísima la presentación. Gracias por ahí detallarnos un poquito más y acercarnos y aterrizarnos el anteproyecto, así que se agradece. Y como tú muy bien dices ahí en la última lámina, reiteramos la invitación a que vayan haciendo sus consultas y sus preguntas a través de el botón preguntas y respuestas. Luego de la exposición que viene ahora de Nicolás, tendremos ahí unos minutos para ir revisando sus preguntas. Varias de las preguntas que han ido haciendo, tanto Germán, Maurín, Javier, ya la han ido respondiendo también a través de mensaje escrito, así que se agradece. Ya vemos a Nicolás Trivelli de la División de Información y Economía Ambiental, quien nos va a hablar sobre el AGIES. Nicolás, por favor, adelante, la palabra es toda tuya. Ahí ya vemos que tu presentación. Hola a todos, confírmame si estoy en la presentación normal o en la que del presentador, porque estoy con dos pantallas. Todavía no la vemos en presentación totalmente, en el modo presentación. A ver. Dame un segundo. Sí, dale. Mientras tanto vemos que ahí en el chat, ahora tienes que cambiarle al modo presentación, Nicolás, porque vemos el modo... Ya. Espera, cambiar yo las solo- pantallas. Ahí arribita, opciones de presentación, en la segunda pestaña. opciones de presentación. Claro, ahí tienes que poner cambiar. Ahí. Ahí, ya. Ahora, perfecto. Sí. Adelante, Bueno, Nicolás. no veo la hora, pero asumo que es buenos días aún a todos. Mi nombre, como dijo Sergio, es Nicolás Trivelli. Soy profesional del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y estuve a cargo de la elaboración del Análisis General de Impacto Económico y Social de este anteproyecto de norma, el cual vamos hoy día a presentar la metodología de cómo se evalúa este Análisis General de Impacto Económico y Social, que por sus siglas lo denominamos AGIES, y posteriormente a explicarle un poco la metodología, cómo se elabora, vamos a presentar los resultados, ¿ya? Para que puedan entender por qué obtuvimos esos resultados. Entonces, lo primero que les quiero indicar es un poco explicarle qué es una GIES, qué evalúa y en qué contexto se encuentra. Tal como Javier nos presentó en la primera presentación, la GIES es una parte de toda la evaluación normativa, es una evaluación que acompaña la evaluación a la elaboración de la norma y la acompaña básicamente desde casi el principio de la elaboración hasta el final, ¿ya? Entonces el AGIES se entiende que es una herramienta que permite entregar información técnico-económica para la toma de decisiones sobre medidas de descontaminación ambiental enfocada en un análisis de costo y beneficio, ¿ya? Pero no está limitado a él. Ahora, el AGIES lo que hace es tomar información pública, hacer un análisis económico del efecto que tiene la normativa que se está evaluando, para que los tomadores de decisiones puedan, obviamente, tomar decisiones sobre esta normativa. ¿Quiénes son estos tomadores de decisiones? Son, en primer lugar, nosotros mismos como Ministerio de Medio Ambiente, que esta evaluación nos permite para ir viendo, por ejemplo, en el caso de NO2, qué límites podemos regular. En el caso de ustedes, como participación ciudadana, les sirve para ver cómo va a afectar esto a los distintos sectores de la población, etcétera, y finalmente le sirve al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad para tomar la decisión sobre si se aprueba o no la norma, ¿ya? Lo segundo dice acá que está enfocado en un análisis costo-beneficio, y qué es lo que eso se lo voy a explicar más adelante, pero principalmente lo que hacemos por una parte es evaluar los costos de la norma y por otro lado evaluar los beneficios y los contraponemos. Si el beneficio es mayor que el costo, podemos decir que la norma es socialmente rentable, entonces desde el punto de vista económico podemos decir que sí se debe implementar, pero acá dice no está limitado a él. Esto significa que no siempre el análisis costo-beneficio metodológicamente se puede implementar, y hay ocasiones en donde el análisis costo-beneficio, por falta de información o por otras características que le voy a explicar,
no se puede concluir el ejercicio, por lo tanto tenemos que tomar las decisiones desde otra perspectiva, que son análisis un poco más cualitativos, ¿ya? Entonces, como les digo, el carácter y el alcance de la GIES es que es un indicador, ¿ya? Es un indicador más para tomar la decisión. Hay otros factores que inciden en la toma de decisión, y por lo tanto nosotros siempre decimos que la GIES no debe ser considerada como el único criterio de decisión en una política pública, ¿ya? O sea, no basta con decir que el proyecto es socialmente rentable, porque pueden haber otros muchos criterios. Y hoy en día el tema ambiental es tan importante que hay otros criterios también a considerar dentro de la toma de decisión, y nosotros solo aportamos con nuestro granito de arena, ¿ya? Entonces, por un lado, ¿qué es lo que evalúa? Las externalidades positivas que tiene la normativa. Esto lo consideramos como los beneficios, por ejemplo, para el caso de las normas primarias en general, efectos en los casos de salud evitados, o sea, con la reducción de la concentración, cuántos casos de salud se evitan. Por otro lado, las normas secundarias, la protección al medio ambiente, por ejemplo, la diversidad, etc. Y por otro lado, evaluar los costos adicionales que la normativa introduce en los agentes de la sociedad. Por ejemplo, costos de inversión, operación o mantención de medidas de abatimiento para generar la descontaminación, costos de monitoreo y fiscalización para el Estado, entre otros, ¿ya? ¿Y qué es lo que la GIES no puede hacer? Porque ya en el fondo queda un poco fuera de los límites de lo que nosotros podemos hacer y de la información que se requiere para hacer esta evaluación. Es que no es un análisis macroeconómico, por lo tanto nosotros no evaluamos ingeniería de proyectos, no le decimos a cada titular de proyecto qué es lo que debe hacer, o qué tecnología debe implementar, o levantarle la ingeniería del proyecto de cómo y cuándo debe hacerlo. Eso ya es a criterio del titular del proyecto. Por ejemplo, cambio en precio en tarifa, nosotros no podemos evaluar los cambios en precio en tarifa, o efectos en el empleo, ¿ya? Eso queda fuera de nuestra, es una limitante de evaluación. Entonces, lo que les voy a presentar acá es la metodología general de la GIES, más o menos cómo nosotros construimos esta evaluación. Y lo primero que les voy a explicar es que la evaluación está dividida como en tres partes, o en tres momentos, por así decirlo. El primero que tenemos acá en cuadros punteados es el modelo de cumplimiento normativo, que denominamos nosotros, que es donde nosotros evaluamos si los límites normativos son superados por las concentraciones de línea base, o las emisiones de línea base, dependiendo si es una norma de emisión o una norma de concentración. Como hoy estamos hablando de una norma de concentración, lo que nosotros simplemente acá hacemos es tomamos la información de línea base, las concentraciones de línea base, y las comparamos con el límite normativo, ¿ya? Al hacer esa comparación, lo que nosotros hacemos es un análisis del cumplimiento. O sea, nosotros estamos evaluando en qué estaciones se está cumpliendo o se está incumpliendo la norma. ¿La norma está por sobre los límites normativos o la norma está por bajo los límites normativos? Este es el primer gran paso de la elaboración del análisis general de impacto económico y social, porque nos permite evidenciar cuando hay incumplimientos, cuando los valores de las concentraciones de línea base o de las estaciones que hoy están midiendo están sobre los límites normativos. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es reducir esos niveles para llevarlos al nivel del límite normativo que se está incorporando con la normativa, ¿ya? Eso, como lo explicó Javier y Ivonne, se haría posteriormente a través de un plan de descontaminación, etcétera, pero nosotros acá lo intentamos cuantificar para que se pueda tomar la decisión. Entonces, asumiendo que hay incumplimientos, porque no siempre se da que haya incumplimientos, pero asumiendo que hay incumplimientos, lo que nosotros hacemos es definir, bueno, cuáles son las medidas de reducción de emisiones que se deben generar, y esto va a generar, como dice acá, costos sobre los regulados, ¿ya? Entonces, técnicamente, si hay superaciones de la normativa, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar medidas que reduzcan la emisión para que la emisión se disminuya la calidad del aire en las estaciones de monitoreo y se cumpla la normativa, y eso va a tener un costo. Y por otro lado, la reducción de emisiones va a traer beneficios, porque va a generar que se reduzcan algunos casos de la enfermedad que produzca el contaminante. En este caso, el NO2 está asociado a distintas enfermedades, específicamente a enfermedades por corta exposición, que están asociados como a asma, ataques de asma, admisiones hospitalarias, etc.
Finalmente, cuando tenemos identificado y valorizado los beneficios, porque nosotros lo que valorizamos los beneficios es, si yo dejo de percibir ir al hospital, yo tengo un ahorro, en el fondo, dicho comúnmente es eso, yo genero un ahorro porque muchas menos personas van a tener que atenderse en el sector público o privado, por lo tanto la norma va a generar ahorros, que son considerados los beneficios, ahorros monetarios, y los comparo con los costos y hago mi análisis costo-beneficio, ¿ya? Y en esta lámina quiero detenerme porque es crucial para poder entender los resultados. Aquí lo que estamos haciendo es un zoom al análisis del cumplimiento normativo, que es nuestra primera etapa. Entonces, acá, como pueden ver en esta figura, lo que tenemos son 3 casos, ¿ya? Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. Son los 3 casos que nosotros nos encontramos en esta norma que se pueden dar. La primera línea roja punteada es la propuesta de la nueva normativa. Como Ivonne les mencionó, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en esta norma NO2 es hacer una revisión de una norma ya existente y poniendo límites un poco más exigentes que los que ya existían. Entonces, obviamente la propuesta de la normativa es un poco más exigente de lo que era la norma vigente. Entonces, ¿qué casos nos podemos encontrar? El primer caso hipotético que nos podemos encontrar es que en una estación de monitoreo las concentraciones de NO2 sean superiores incluso a la normativa vigente, ¿ya? Cuando esto pasa, lo que nosotros tenemos que hacer para poder evaluar los costos y beneficios de esta propuesta de la nueva norma es que tenemos que aislar o separar la diferencia entre lo que debiera ser reducido por la norma ya vigente, porque eso en algún momento tuvo una GIES y tuvo cuantificada esa reducción, y lo que tiene que realmente reducir la norma. Entonces, finalmente nosotros, si tuviéramos costo y beneficio hoy en día, tendríamos que evaluar solo esta parte de la figura, y esta parte sería atribuida a otro instrumento de gestión ambiental que fue la norma pasada, ¿ya? Por otro lado tenemos el caso B, que puede ser otra estación de monitoreo en alguna zona en donde vemos que la concentración que se ve ha sobrepasado el nivel normativo propuesto, y lo que nosotros tenemos que hacer, que es el área achurada, es reducir esta concentración para llevar los límites propuestos, y ahí evaluamos el costo que genera disminuir esa concentración y qué beneficios genera para la población. Y por otro lado tenemos el caso C, que puede ser una estación de monitoreo nuevamente, en donde la concentración es inferior a la propuesta de la normativa, y en este caso no tendríamos que hacer nada, los emisores no tendrían que hacer nada, y solo tendríamos costos asociados a la fiscalización y al monitoreo de la norma, ¿ya? Esos son los 3 casos que nos podemos encontrar hoy en día al hacer el análisis del cumplimiento con los datos de calidad. Y ahora vamos a pasar a observar los resultados que obtuvimos al analizar los datos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, lo que pueden ver aquí, el gráfico a la mano izquierda, es la concentración horaria, en microgramos por metro cúbico. Entonces, podemos observar que nuestro eje horizontal presenta distintas estaciones a nivel del país. Elegimos la estación por comuna con niveles más altos, que es un criterio que nosotros utilizamos. Siempre decimos, si en una comuna hay una o más estaciones, vamos a trabajar con la estación que tenga la peor calidad del aire, asumiendo que si esa logra cumplir la condición de la norma, todas las otras la van a cumplir. Entonces aquí lo que hicimos fue elegir las estaciones con peor calidad del aire en distintas comunas, que eran las con mayores índices de concentración, y como pueden ver en la línea roja, o en la barra roja, perdón, nos encontramos con la estación de Independencia, que es la que tiene los mayores valores a nivel nacional de concentración de NO2, ¿ya? Y lo que hacemos es comparar con la concentración propuesta por la norma, y obviamente nosotros hacemos una proyección a 10 años de cómo se va a comportar la calidad del aire, por así decirlo, para dióxido de nitrógeno. Entonces podemos observar que en los primeros 4 años de incorporada a la norma, vamos a tener superaciones de la calidad del aire para posteriormente tener valores bajo el límite normativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros asumimos que por
la implementación de distintos instrumentos de gestión ambiental, que principalmente para el caso de la región metropolitana están dados por la implementación de medidas del plan de la región metropolitana y otras normas de emisión que están siendo incorporadas, la concentración de dióxido de nitrógeno va a ir en disminución. Por lo tanto, decimos que al año 2028 se va a dar un cumplimiento de esta norma. Por lo tanto, esta norma no va a tener ni costos ni beneficios. ¿Por qué no va a tener ni costos ni beneficios? Porque nosotros decimos que hacia el futuro esta norma va a generar un cumplimiento desde el año 2028, y los años que genera incumplimiento no vamos a considerar ese incumplimiento como un costo y como costo y beneficios, porque ya conocemos que va a existir la reducción. O sea, el Estado no tiene que hacer esfuerzos en generar un plan de descontaminación, que obviamente la dictación de un plan de descontaminación dura más de un año, entonces cuando tuviéramos el plan de descontaminación estaríamos fuera de la saturación. Por lo tanto, consideramos que estos años la reducción va a estar a cargo de otros instrumentos de gestión ambiental. En el caso de la concentración anual es el mismo caso, existe una reducción en el tiempo, dado por la implementación de los mismos instrumentos de gestión ambiental que están paralelamente incorporándose, pero estos están todos bajo la concentración de 200 microgramos por metro cúbico. Entonces, lo que nos encontramos hoy día es que estamos en el caso C, en nuestra evaluación de cumplimiento. Estamos bajo la propuesta de la norma, por lo tanto, la norma hoy en día lo que está teniendo son solo costos de monitoreo y fiscalización que se van a reforzar a partir de la introducción de esta normativa. Y estos son los costos que pudimos valorizar, que son los costos de inversión en equipos de monitoreo, que contemplan la implementación y mejoras de estaciones de monitoreo, que son considerados como 0.078 millones de dólares al año. Los costos de operación y mantención de todo el sistema de monitoreo a nivel nacional, que son 0.008 millones de dólares al año, y los costos de fiscalización, que están asociados a los costos de la Superintendencia del Medio Ambiente por la incorporación de profesionales para poder hacer la fiscalización de esta norma, que son alrededor de 0.055 millones de dólares al año, dando un total de 0.14 millones de dólares al año. ¿Ya? Consideramos el valor de un dólar promedio, de una métrica promedia móvil de entre el año 2021 y el año 2022, donde nosotros realizamos esta evaluación, de 805 pesos. ¿Ya? Ese fue el promedio que se dio en esos años. Respecto a los beneficios, como les mencioné en un principio, para hacer un análisis de costo-beneficio, lo que yo tengo que tener es costos valorizados y beneficios valorizados. Como en el caso B no tengo reducciones de concentración, yo no puedo estimar los casos evitados asociados a la implementación de la norma, porque estos no existen, yo no estoy haciendo ninguna reducción. Entonces solo tengo beneficios cualitativos que se dan por la mera implementación de la norma. Entonces estos beneficios están considerados como que el establecimiento de un límite regulatorio en niveles que permiten asegurar la protección de la salud de la población, acorde a los niveles propuestos por la Comunidad Europea. ¿Ya? O sea, ese es nuestro primer gran beneficio, es que estamos poniendo un techo de concentraciones que nos va a permitir que las concentraciones no se superen, y si estas son superadas, en algún caso, nosotros como Estado vamos a tener que dictar un plan de descontaminación para dióxido de nitrógeno para llevar esos valores al nivel normativo, ¿ya? Y estos niveles normativos son acordes a las normativas internacionales, tal como nos explicaba Ivonne hace un momento. El segundo gran beneficio es la implementación de monitoreos continuos y la ampliación de la red de monitoreo, ¿ya? Y que permitirá un mayor nivel de control de las concentraciones de dióxido de nitrógeno. Ya vamos, como le explicaba antes, hay costos asociados a mejorar la red de monitoreo que hoy existe, ¿ya? En tercer lugar, la implementación de esta regulación nos permite mejorar
los efectos que tiene en otros contaminantes. Ya si nosotros reducimos el dióxido de nitrógeno, vamos a tener, al ser dióxido de nitrógeno un precursor de otros contaminantes como son OIMP, o MP2,5, la reducción o la implementación de la normativa y la reducción de los niveles va a permitir que se genere menos MP y menos ozono, por tanto vamos a tener un co-beneficio en ese sentido, ¿ya? Y en cuarto punto vamos a tener una mayor justicia ambiental y social para la población y los territorios, vamos a tener como, por así decirlo, equidad ambiental, porque estamos implementando normativas ambientales con estándares más estrictos de los que actualmente existen y que están acorde a las necesidades que tienen los estados de asegurar la salud de la población. Y eso era cuanto les tenía que explicar. Voy a estar atento a sus preguntas. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias por tu exposición. Te agradece ahí todo el detalle que nos comentabas. Efectivamente, como tú dices, ya tenemos, ya hay varias preguntas, varias también ya han sido contestadas por escrito. También les decimos desde ya que probablemente por temas de tiempo nos vamos a alcanzar a responderlas todas, por lo tanto la invitación es a que estas consultas y otras que puedan ir surgiendo, reiterarlo, como decía Germán, que hagan sus observaciones en el portal de consultas ciudadanas y las materialicen ahí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir leyendo algunas preguntas para que nuestros expositores, Ivonne, Nicolás, Javier, etcétera, puedan ir respondiendo. Por ejemplo, tenemos acá Pablo Robledo pregunta, respecto de la fiscalización de la norma establece que es facultad de la Superintendencia del Medio Ambiente. Se fija que las estaciones calificadas deberán reportar a la superintendencia sus mediciones, entre otros aspectos. Entonces él nos pregunta concretamente, ¿por qué la norma no establece criterios mínimos para una adecuada infraestructura de medición, fijando reglamentos y protocolos de fiscalización, o estableciendo una cantidad mínima de estaciones calificadas que promueva un adecuado cumplimiento de la norma? ¿Quién nos podría ayudar? Quizás Ivonne. ¿Nos podrías ayudar? Yo respondo esa pregunta. La ley le entrega las atribuciones respecto a los protocolos de medición y cómo se tienen que realizar todas las mediciones a la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora no es arbitrario lo que hace la Superintendencia, ella se realiza resoluciones para identificar y certificar las estaciones y cómo tienen que estar ubicadas, dónde tienen que estar ubicadas, y eso está también mediante resolución para definir una estación monitora de representatividad poblacional, y también hace una revisión para asegurar que el dato medido por esa estación y la infraestructura sea adecuado para dar cumplimiento a la normativa. Entonces, esas son atribuciones de la superintendencia por ley, no nos corresponde a nosotros incorporarla, no se incorporó criterios como en otros casos, como la normativa de benceno, debido a que esta es una norma, es una revisión de normativa, y por lo tanto todos estos protocolos, el monitoreo, las estaciones y todo eso ya está establecido mediante estas resoluciones y decretos, digamos. Así que eso, por eso. Súper, muchas gracias, Ivonne, por tu respuesta. Aprovechando ahí que te tenemos, acá tenemos otra consulta que dice de Eric Opitz, dice, ¿cómo se traducen los nuevos niveles de emergencia en las fuentes origen de generación? Nos pone entre paréntesis vehículos, fuentes fijas, centrales, etcétera. ¿Cómo se traduce? Sí, ¿cómo se traducen los nuevos niveles de emergencia en las fuentes de origen de generación? Sí, con nuestros niveles, actualmente no existen planes de descontaminación ni de prevención debido a la norma vigente que actualmente tenemos.
si bien los resultados de Nicolás muestran una proyección a la baja, efectivamente al implantar estos valores de normas de calidad en la región metropolitana, podríamos quedar con la información que están de los últimos periodos, podríamos quedar en latencia para el plan, o sea, en la región metropolitana, con los valores nuevos que estamos estableciendo. Eso significaría que al quedar en el rango de latencia, tendríamos que establecer plan de prevención para la región metropolitana, que se va a integrar con la revisión de los planes, el plan vigente, el plan vigente actual para la región metropolitana, y entonces se incluirán medidas, ahí recién se incluirán medidas para el control de las emisiones de NO2 y de materia particulada y de los otros contaminantes que regule el plan de descontaminación, en este caso de la región metropolitana. Súper, clarísimo. Gracias, Ivonne. Tenemos acá otra consulta de Sergio Carvajal. Nos dice, cuando realizan el análisis del cumplimiento normativo, utilizan análisis de concentración horaria, percentil, y anual, promedio. La pregunta es, ¿cuál es el motivo para no fijar límites de concentraciones en 24 horas, promedio diario? El cual está más enfocado en vigilar las emisiones industriales que tienen un efecto significativo. Sí, efectivamente la nueva guía de la OMS estableció un valor de acuerdo a la evidencia científica de 24 horas. El valor de 24 horas corresponde a una protección de efectos agudos, y nosotros tenemos como efecto agudo la protección del nivel de 1 hora. A nivel internacional tampoco está no está regulado tan como existen diferentes variabilidad respecto a la normativa y a la propuesta, pero sin embargo los valores quedamos bajo los valores incluso del propuesto por la OMS. Entendemos que protegemos por 1 hora, el valor 1 hora, protección de efectos agudos, y el valor de anual, protección efecto crónico. Perfecto, gracias, Ivonne. Tenemos también acá, no todo han sido preguntas. Patricia Matus nos comenta y dice, Ivonne y equipo del ministerio, felicitaciones por el avance realizado. Así que ahí las transmitimos en vivo. Gracias, Patricia, por tus comentarios. Tenemos más consultas por acá ya, más o menos vamos a ir por el horario para no extendernos tanto según lo comprometido. Vamos a ir leyendo las últimas consultas, mientras nuestros ahí expositores, Javier, Nicolás, van respondiendo también las que pueden por escrito. Así que se agradece mucho eso. Tenemos un asistente anónimo que nos pregunta, se señala que una de las modificaciones es que la concentración horaria bajará a 200. Sin embargo, para declarar preemergencias 400, y ahí nos pone como con signo de interrogación, que no le queda muy claro eso. No sé si Ivonne nos puedes complementar algo de eso. La norma, yo supongo que el 400 se refiere a 500, pero vamos a asumir que es así el dato. La norma establece 2 partes. Hay alguien que se le escucha, tiene encendido el micrófono. Ahí lo solucionamos. Ya. Primero, la norma establece 2 partes. Una que tiene que ver con los valores normativos, que en este caso nosotros establecemos un valor anual y un valor horario. ¿Ya? En el valor horario normativo es de protección de los efectos agudos, pero se evalúa de manera anual como promedio o percentil. ¿Ya? Sin embargo, el nivel de emergencia, que es horario y de 500, que tiene una vinculación directa con los efectos de salud, es una medida para dentro del plan, dentro de un plan de contaminación, para tomar medidas directas en el momento que se está proyectando que va a haber un problema de contaminación horaria, o que se está midiendo efectivamente ese dato, ¿ya? Y no responde a un valor promedio o percentil para la evaluación del cumplimiento normativo.
del valor norma. Por eso es diferencia. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Ivonne. Tenemos por acá otra pregunta y con esta probablemente ya vamos a ir cerrando nuestro webinar de hoy. Dice, ¿el transporte eléctrico no afecta el NO y el NO2? El transporte eléctrico, no. Entiendo que no. No. El NO2 se produce por combustión. Y por ende, si el equipo no está quemando un combustible, por lo tanto no está emitiendo el NO2. ¿Ya? Entonces, o el NO2 o el NO, que es el que reacciona. ¿Ya? Y por lo tanto, como no existe esa fuente de emisión, entonces debería ir mejorándose eso. Lo mismo va pasando con el tema de las euros y los vehículos que han ido mejorando la calidad y el funcionamiento, y por lo tanto el transporte ha ido mejorando en la reducción y en la emisión de estos, en el control de los contaminantes de NO2. Y eso también se va mejorando. Las normativas de vehículos que van siendo más exigentes van generando esta reducción en el tiempo respecto a la emisión del NO2, de los óxidos de nitrógeno. Perfecto. No sé si respondí, supongo. Gracias, Ivonne. Bueno, cuando son las 12:35, le agradecemos mucho a todos y a todas por su participación, por las preguntas, por el interés. Tuvimos más de 80 asistentes, más de 80 conectados. Agradecemos también a nuestros expositores, a Ivonne, a Nicolás, a Javier, a Germán, y reiteramos la invitación a que ingresen a nuestro portal de consultas ciudadanas y realicen sus observaciones. Sí. Sabemos que lamentablemente por tiempo muchas o varias preguntas quedaron sin responder, así que los invitamos entonces a que esas preguntas las puedan transformar en observaciones en el portal de consultas ciudadanas. ¿Sí? Entonces agradecemos mucho. Ahí vemos en el chat que nos agradecen, a Edith, etcétera. Así que muchas gracias a todos y todas. Y será entonces hasta otra oportunidad y reiteramos invitarlos a que hagan sus observaciones. Ahí gracias Ingrid, gracias Pía por lo que escriben en el chat. Así que estamos en contacto y que tengan muy buena tarde. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias, Ivonne, Nicolás, Muchas Javier. gracias a todos. Que tengan buena tarde. Chao, gracias a todos. Chao, chao, gracias.